Buenos días a todos, bienvenidos al culto dominical de la Iglesia Punto de Encuentro, que está en Benicarló. Tenemos el privilegio de compartir a través de este medio y adaptarnos a las circunstancias, pero continuar, como cada domingo, glorificando el nombre de nuestro Señor y llevándolo como estandarte a todas las naciones. Bienvenidos también a todos aquellos que se comunican de otros lugares, de otros puntos del mundo, y que puedan sentir y recibir lo que nosotros también recibimos aquí, alabando al Señor. Gracias, Ian, por acompañarme. En breve también tendremos a Damaris, que compartirá la palabra. Y bien, estos son tiempos bastante complicados para todos aquellos que vivimos una vida espiritual. ¿Por qué digo una vida espiritual? Porque una vida espiritual requiere resultados espirituales. Si tú vives una vida natural, no puedes esperar resultados en lo espiritual. Entonces, meditando y pensando en mi vida, en todo lo que acontece en las familias, sentí, o me vino como un flash sobre Job. Y en el número Job 1:21, él dice lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hay una cosa muy importante en estos tiempos que corren, y es que tendemos a asociar nuestra vida espiritual con nuestro estado de ánimo natural. Y el Señor nos quiere llevar constantemente al estado espiritual. Entonces, los invito a que podamos abrir nuestros corazones y juntos poder orar y buscar la guía del Señor para nuestras vidas, y podamos mantener una línea espiritual. Abrir nuestro ser, buscar al Señor, tener nuestro tiempo de comunión, y este es un tiempo de comunión en que el que pueda necesitar ayuda también, o no tenga muchas ganas, pues apoyados por nosotros, puedan alabar a Dios. Y obviamente, si tenemos una continuidad, veremos también un resultado. Job era un hombre que tenía todo y lo perdió absolutamente todo. Es prácticamente imposible compararse a un hombre de Dios como Job. Pero sí es cierto que tendemos a medirnos por lo que tenemos o por lo que perdemos. Pero es muchísimo más importante meditar en lo invisible, meditar en lo eterno. Aquí en la tierra, la Biblia lo dice: padeceremos, tendremos persecuciones, pero la corona está allí. Entonces, es nuestro deseo poder compartir, como hoy, día domingo, y alabar al Señor, porque veremos resultados en lo espiritual, en nuestro corazón, sanidades, y de ahí sí vendrán las sanidades físicas, las sanidades del alma, las sanidades aún en lo natural, en lo familiar, en todas las cosas que nos quitan la paz. El Señor es quien gobierna nuestras vidas en lo espiritual. Por eso le damos ese lugar. Y esta mañana vamos a alabarle y a darle la gloria a Él. Amén. Amén. Quiero levantar a ti mis manos
Glorioso Jesús, milagroso Señor, quiero este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti tus manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Quiero celebrar de tu presencia, gracias de ser tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, recibe
decir el Señor, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada partida, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Deseo honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Una vez más, este es mi deseo, este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú, si eres tú, mi Señor. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada partida, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada partida, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Mi ser, mi corazón, Dios, haz tu obra en mí. Mi ser, mi corazón, Dios, haz tu obra en mí. Con mi ser,
doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpita, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo en que podemos alabar tu nombre, bendecirte. Te damos gracias porque tenemos esa libertad y porque tenemos ese lugar comprado con sangre para poder acceder y para poder traer nuestras vidas, nuestros sentimientos, nuestro culto y hacer un altar, Señor, en este lugar para adorarte, para llevar tu nombre en alto, Señor, y para pedirte por esta ciudad, por esta situación, por cada familia, por cada persona, que nos encuentre bien, Señor. La mayoría estamos en prueba y todos estamos debajo de tus alas. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a dar paso a Damaris. Damaris, bienvenida. Adelante. Sí, gracias. Pues buenos días. Vamos a poner este tiempo también en manos del Señor. Señor, yo te doy las gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque sigue estando viva y yo te pido, Señor, yo te dejo este tiempo en tus manos para que realmente seas tú el que hable a través de mí. Que sea utilizada por ti, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable esta mañana y que realmente, Señor, toques nuestros corazones, empezando por mí, Señor, y nuestras mentes para poder realmente vivir vidas consecuentes a tu palabra, Señor, y a lo que en esta mañana tú nos tengas que decir. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté también en cada uno de los hogares que nos está viendo esta mañana y que realmente seas tú tocando vidas, Señor. En tu precioso nombre, amén. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Estas palabras no han sido escritas por mí, ni han sido escritas por pensadores ni elocuentes de esta generación. Fueron escritas por el profeta Joel en medio de una gran crisis, pero realmente qué apropiadas son para los tiempos que corren, ¿verdad? En Joel encontramos la descripción de una terrible plaga que había invadido el país como nunca antes, destruyendo todo a su paso. Las langostas, una plaga de langostas. Estas ponen sus huevos bajo tierra y pueden poner hasta unos 1100 por metro cuadrado. Así que cuando estos insectos nacen, literalmente cubren la faz de la tierra y pueden llegar a haber incluso unos 100.000 por cada metro cuadrado. Es decir, no se puede ver ni un granito de arena. Las langostas vuelan cientos y miles de kilómetros en ráfagas de viento, devorando absolutamente todo a su paso. El profeta repite, lo que quedó se lo comió, indicando la grandiosa cantidad de langostas que había y la terrible destrucción que dejaron a su paso. Un enjambre puede consumir casi totalmente la cosecha de un año, por lo que queda poca semilla para el año siguiente. Es decir, la crisis no era solo para ese año, sino también para los años venideros. Porque incluso las enredaderas y los árboles no se les comían solo las hojas y el fruto, sino que también se comían el tallo, la corteza, por lo que necesitarían varios años para poder recuperarse de esa destrucción que estaban creando. Una plaga de langostas
realmente significa graneros vacíos, gente y ganado hambrientos en todo Judá y Jerusalén. Y solo la sequía puede terminar con las langostas, ya que sus huevos no pueden ser depositados en tierra totalmente seca. ¿Pero qué significa una sequía? Significa no solo pasar hambre, sino también pasar sed. Como consecuencia de esta plaga y la grave sequía que aconteció después, hombres y animales se quedaron sin alimentos. Incluso el culto en el templo tuvo que ser interrumpido por falta de cereales y vino para poder ofrecer el sacrificio. Su comunión con Dios, por medio del culto que le deben rendir en el templo, había sido interrumpida. Era una devastación total que el profeta utiliza como una imagen para hablar del juicio de Dios. Está mostrando al pueblo la rebelión que tienen contra Dios. Durante toda la profecía encontramos énfasis en el juicio del Señor. Joel proclama el juicio de Dios una y otra vez, el juicio temible del Señor. Nosotros no hemos vivido una plaga como tal, pero sí estamos viviendo un virus que nos ha obligado a estar encerrados en nuestras casas durante varios meses. La diferencia es que nosotros tenemos Zoom para poder tener nuestras reuniones online y gracias a las nuevas tecnologías. En tiempos de Joel esto no lo había. Pero estamos viviendo un virus que literalmente ha arrasado con todo. Miles de personas han muerto, millones de personas han enfermado, muchos han perdido su trabajo, otros están en ERTE, muchos han pasado hambre. Un virus que ha arrasado con todo lo que ha encontrado por su paso, como la plaga de langostas en tiempo de Joel. Y no estoy diciendo que este virus sea juicio de Dios para las naciones, pero lo que sí podemos decir con seguridad es que Dios está permitiendo este tiempo para que nos volvamos a Él, al igual que encontramos en Joel. Aunque la situación es diferente, eso era una plaga de langostas, nosotros estamos viviendo un virus, realmente podemos observar un paralelismo entre ambas crisis. Y las palabras de Dios para los tiempos de Joel realmente son las mismas para nosotros hoy. Así que vamos a ver qué es lo que el Señor nos tiene que decir en esta mañana. Joel fue profeta en Judá. Hemos estado estudiando Génesis y hemos podido ver que más adelante el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur, y el reino del sur es el reino de Judá. Probablemente fue profeta en Jerusalén, y no se sabe con exactitud cuándo fue escrito. Se calcula que entre 400 y el 800 a.C. ¿Pero por qué no se nos da esta información? Porque realmente Dios no quiere que nos centremos en el cuándo fue escrito, sino el qué fue escrito. Sus palabras son tan actuales para nosotros hoy como los fueron para Judá en su tiempo. Así que he dividido, como es habitual en mí, la predicación en tres partes. La primera es el juicio de Dios. En Joel, capítulo 1, versículo 5, encontramos las palabras claves de esta profecía. Y dice así, «Ay del día, porque cercano está el día del juicio de Jehová, y vendrá como destrucción el Todopoderoso». Y luego en el capítulo 2, versículo 1, 2 y 11, dice lo siguiente, «Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo nombre, en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones». Versículo 11. «Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo?». La plaga de langostas y la sequía son señales del juicio de Dios. El día en que Dios juzgará a todos los pueblos y naciones. Un día grande y temible.
El pacto de Dios, por lo general, o siempre, mejor dicho, se caracteriza por bendiciones al guardar el pacto y maldiciones al quebrantarlo. Aquí en Joel estamos viendo las maldiciones hechas realidad. La plaga de langostas y la sequía significaba que el pueblo había sido infiel a Dios. Han roto el pacto con él. El final de Joel narra un juicio aún mayor que este. El día que Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Capítulo 3, versículo 16. Sión, en los profetas, fue un enfoque de las promesas de Dios, pero en el Nuevo Testamento es el símbolo de la nueva Israel, la Iglesia. En Lucas también encontramos la descripción de Jesús en los últimos tiempos, las señales antes del fin. Desastres naturales, hambrunas, epidemias, persecuciones en contra de la Iglesia, hasta que finalmente hablan las señales del sol, la luna y las estrellas. Esto lo podréis leer en Lucas 21, versículo del 10 al 26. Y a lo largo de la Biblia, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, vemos cómo Dios se revela en medio de los acontecimientos. El pueblo siempre se le anima a recordar y a transmitir de generación a generación los hechos que Dios estaba haciendo y había realizado en medio de ellos. Debían recordar el poder de Dios para salvarles, como en el Éxodo y también en la entrada a la tierra prometida. Sin embargo, aquí en Joel vemos que el profeta no quiere que se recuerde tanto la salvación, sino que se recuerde la destrucción que ha causado la plaga de langostas. Quiere que se recuerde no un acto de salvación, sino de juicio, para así advertir a generaciones futuras. Y esta misma advertencia es para nosotros hoy también. La profecía de Joel no es solo para Judá. La profecía de Joel es para nosotros hoy también, es para la Iglesia del Señor. ¿Estamos viviendo conforme a la realidad de que habrá un juicio? ¿Estamos predicando con la urgencia que esto merece? ¿Estamos advirtiendo a nuestra generación del día del juicio? Muchas veces tendemos a predicar a un Dios solo de amor, tardo para la ira, paciente. Y es así. Dios es misericordioso. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios celoso y un Dios justo. Si no predicamos su justicia, estamos predicando la verdad a medias, por lo que se convierte en mentira. El predicar solo el amor, obviando el resto, trae iglesias dormidas. Trae gente indiferente, porque piensan que Dios no es un Dios de ira y que su juicio no será como se ve en el Antiguo Testamento. Incluso alguna vez he llegado a escuchar, es que ese Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo. Palabras fuertes. Pero eso realmente es negar a Dios mismo, a su persona, a su palabra y a su obra. La profecía de Joel no va dirigida a las naciones incrédulas. La profecía de Joel va dirigida al pueblo de Dios. ¿Realmente veis la magnitud de esto? ¿A quién va dirigido el juicio? El juicio va dirigido al pueblo de Dios. Vivimos en un mundo conformista, donde el posmodernismo ha hecho mella incluso dentro de la Iglesia. El lema es todo vale. Estamos en iglesias conformistas, donde el pecado se encubre, no se confiesa, donde decimos no te preocupes, Dios te perdona. Hablamos de perdón, pero no hablamos de juicio. ¿Es entonces el arrepentimiento genuino? Nos sorprendemos cuando esas personas que un día confesaron al Señor regresan a la vida que llevaban antes, duplicando su pecado sin volverse hacia Dios, porque ¿qué más da? Piensan, Dios los perdonará. Juicio. El juicio de Dios es lo primero que debemos predicar.
y sobre todo predicarlo a nosotros mismos para que no se nos olvide. Cualquiera que esté enredado en pecado e incredulidad, cuando llegue el juicio o en el momento de la muerte, cuando su propio tiempo de gracia ya haya pasado, tendrá que decir con el pueblo de la generación del profeta: ¡ay del día! Vendrá como una devastación de parte del Todopoderoso. Capítulo 1, versículo 15. Como todo mensaje profético, Joel predica del juicio, pero también predica salvación. Sin juicio no hay salvación, pero no hay salvación sin juicio. El profeta hace un llamado a volverse a Dios, y este es el segundo punto: volvernos a Dios. Joel 2, versículos 12 y 13, dice así: Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a mí, Jehová, vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El profeta hace un llamado a volverse a Dios, a convertirnos a Él. Y solo una sincera conversión, un arrepentimiento verdadero, podrá detener el castigo y hacer que el Señor bendiga de nuevo a su pueblo. Los ritos externos no son los que salvan. La verdadera conversión no consiste en ritos, cultos y ceremonias, sino que es volverse a Dios de todo corazón. Una conversión genuina es aquella que se produce en el interior, como bien dice el versículo 13: Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios. En 1 Samuel encontramos una pregunta que no puede estar mejor formulada, y dice así: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Saúl era rey por ese entonces, y las palabras iban dirigidas específicamente para él. ¿Por qué? Porque Dios lo había puesto sobre el rey y le había mandado que destruyera a los amalecitas. No solo a los amalecitas, sino a todas sus posesiones. Sin embargo, Saúl decide perdonar a Agag, el rey de los amalecitas, y decide guardar lo mejor del ganado para sacrificarlos a Jehová. Si lo vemos desde el punto de vista de Saúl, podemos pensar que realmente tenía la mejor de las intenciones. Él quería ofrecer sacrificio a Jehová. Sin embargo, vemos que Dios se arrepiente de haberlo puesto como rey. Y Samuel, el profeta, le hace la pregunta que os he leído con anterioridad. 1 Samuel 15, 22, 23. Dice: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Palabras fuertes, pero que se repiten a lo largo de toda la Escritura. Dios no quiere cultos externos. A Dios lo que verdaderamente le importa es nuestro corazón. Él se complace con adoradores en espíritu y en verdad. Lo que realmente le preocupa a Dios es el ser más que el hacer. Moisés dijo: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y Pablo repitió estas mismas palabras en Romanos: la circuncisión es la del corazón. Dios no se complace con ritos externos, pero qué fácil es para nosotros caer en ellos. Paul Eichmann comenta lo siguiente: las ceremonias religiosas se pueden convertir en una defensa contra el llamado al arrepentimiento que hace Dios. La gente del tiempo de Joel tal vez podía lamentar en voz alta, rasgar sus vestiduras en señal de dolor y luego pensar que Dios debía oírles, sin permitir que su palabra penetrara en su corazón endurecido.
Pero, realmente, ¿qué tan diferentes somos nosotros de la gente del tiempo de Joel? Pensamos que la oración de fe es suficiente. Con que cumplamos el domingo en la iglesia, con que vayamos a los cultos, con que vayamos a las reuniones de oración y al estudio bíblico, que demos el diezmo y que delante de los demás llevemos vidas cristianas, es suficiente. Incluso pensamos que Dios debe estar satisfecho y orgulloso porque no estamos faltando a nada. Vamos a todos los cultos, los cuales se convierten en simples cultos externos. Ritos, donde cantamos alabanzas que despiertan nuestra emoción, y así ya hemos cumplido. Pero esto, hermanos, no deja de ser una autodefensa ante el llamado de Dios al verdadero arrepentimiento. Somos el templo del Espíritu Santo. Por lo que ir al culto realmente es un sinsentido, porque el culto somos nosotros 24/7. 24 horas, 7 días de la semana. ¿Cómo vivimos nuestras vidas? ¿Realmente tenemos el fruto del Espíritu? Por sus frutos los conoceréis, y yo diría, nos conoceremos a nosotros mismos. Porque qué fácil es juzgar a los demás. Pero como dice Pablo en Romanos 2, versículos 1 al 8, después de haber soltado una larga lista de pecados, habla del juicio de Dios. Y dice así, Romanos 2, versículos del 1 al 8. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tanto en Joel como en el resto de la palabra encontramos lo mismo. A los que escuchen y se arrepientan, el Señor mostrará su misericordia. A los que escuchen y se arrepientan, el Señor mostrará su misericordia. Por lo que, hermanos, qué fácil es pecar. El pecado no lo podemos paliar con cultos externos, sino con una vida de arrepentimiento y viviendo en consecuencia a su palabra, es decir, santidad. El verdadero arrepentimiento repudia el pecado, porque éste nos separa de Dios. El pecador arrepentido se vuelve hacia Dios, sabiendo que por su gracia seremos perdonados y no por nuestras obras. Cobran aquí un mayor sentido las palabras del Nuevo Testamento de la salvación es por fe por medio de la gracia, pero en completa unión, en perfecta unión con la fe sin obras es muerta. No podemos separar una de la otra. El tercer y último punto de esta mañana es la misericordia de Dios. Tenemos un motivo excepcional para realmente rasgar nuestro corazón y vivir vidas cristianas, vidas consecuentes a la palabra de Dios. Dice Joel acerca de Dios en el versículo 13, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Es misericordioso, pues se compadece de nosotros aun cuando nosotros no lo merecemos. Es clemente, por cuanto nos ama a pesar de nuestra rebelión. Es tardo para la ira.
Dios es paciente, porque si no lo fuera, os puedo asegurar que estaríamos fulminados en cada segundo de nuestra vida. La tierra estaría vacía. Él es fiel para guardar su promesa y cumplir el pacto que por nosotros mismos no podemos cumplir. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en nosotros en la cruz, para morir en nuestro lugar. Porque por nosotros mismos nunca alcanzaríamos la salvación. Somos pecadores y nada podemos hacer para cambiar esa condición. El pecado es muerte espiritual y solo Dios tiene el poder y la autoridad para resucitar a los muertos y traerlos a la vida. Vida en abundancia que encontramos cuando estamos con Él. Y esta es nuestra esperanza, que a pesar de nuestra condición, Dios decidió despojarse a sí mismo, tomar forma de siervo y entregar su vida en nuestro lugar. Nuestros pecados merecen condenación, nuestros pecados merecen muerte y separación de Dios. Y esto es lo que Jesús recibió en sus propias carnes, ocupando nuestro lugar. Pero esta es la esperanza que tenemos. El arrepentimiento genuino trae perdón de pecados y la promesa de recibir el Espíritu Santo, el cual nos ayuda en nuestro caminar cristiano. Reconocer esto nos aparta de nuestros pecados y nos hace maravillarnos de la gracia, compasión, misericordia, paciencia y amor del Señor para con todos nosotros. Por lo que, hermanos, no es conocer al Señor, sino que es conversión verdadera, que trae un cambio, lo que significa que es proceso de santificación. Es decir, no es un cambio de hoy para mañana, no es un cambio que ocurre en el momento que hacemos la oración de fe, es un proceso de santificación. Es conocer su palabra y ponerla en la práctica. Y esto, hermanos, no es algo sencillo, es algo doloroso, porque el pecado está arraigado a nuestra alma. Lo tenemos pegado como sanguijuelas chupándonos la sangre, que no nos quieren dejar. El proceso de santificación no es rápido, no es sencillo, es largo y a veces doloroso. Pero en medio de todo esto, Dios promete que estará con nosotros. Joel 2, 27 al 32 dice: «Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado». Palabras que se cumplen en hechos, y es Dios en medio de su pueblo. Él promete estar con nosotros, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Son promesas eternas, promesas no solo de salvación, sino de vivir una vida en el Espíritu. A los que escuchen y se arrepientan, el Señor hará grandes cosas. Entre ellas derramará su Espíritu a todo Israel, sin distinción de edad, sexo o condición social. La salvación es para aquellos que escuchen el juicio de Dios y se arrepientan. Solamente la fe del arrepentido puede levantar los ojos y esperar con gozo y con esperanza el día del juicio de Jehová. Como conclusión, cuán bienaventurados somos nosotros que podemos mirar a ese día con esperanza y gozo, confiando en Jesús como nuestro Dios y Salvador. Sabemos que compadeceremos
ante el tribunal de Cristo, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Jesucristo, que murió por nuestros pecados y resucitó para justificarnos, vendrá otra vez para ser nuestro juez. El día de Jehová será su día. La profecía de Joel no es válida solo para Judá, no es válida solo para su tiempo, sino que también lo sigue siendo para tiempos de Pablo y lo sigue siendo en nuestro tiempo hoy en día. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, como dice Hechos 3:19. Y Romanos 10, 12 y 13 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Juicio, misericordia y salvación, el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a terminar orando. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de ella. Y yo te pido, Señor, que tú sigas derramando tu misericordia, tu gracia y tu perdón, Señor, porque todos los días, cada segundo de nuestra vida, tenemos que arrepentirnos, volvernos de nuestros malos caminos y mirar hacia ti, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, que nos muestra, Señor, cuando estamos obrando en contra de tu voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra y por todo lo que de ella podemos aprender. Alabado y bendito sea tu nombre, porque ocupaste nuestro lugar en esa cruz, Señor. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera sido por ti? ¿Dónde estaríamos hoy, Señor, si tú no hubieras decidido despojarte a ti mismo, bajar, tomar forma de siervo y humillarte en esa cruz, Señor, ocupando el lugar que nos correspondía ocupar a nosotros? Señor, venimos a pedirte perdón por nuestra rebelión, por nuestro orgullo, Señor, por mirar a nuestro propio ombligo cuando realmente, Señor, si alzamos los ojos y te miramos a ti, es mucho más fácil caminar, porque entonces andamos en tu luz. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabado y bendito sea tu nombre. Amén. Muchas gracias, Damaris, por compartir con nosotros la palabra del Señor. Hay una noticia que a mí me encanta. Muchas veces escucho palabras de la Biblia, ¿no?, que dicen juicio, muerte, sangre. Y es tan cierto que Dios tiene una misericordia tan grande, y la noticia de Juan 3:16 es lo que a nosotros nos abre un panorama para iniciar ese cambio del que nos hablaba Damaris, y comparto con ella lo que ha dicho para mi vida, para la exigencia de una vida espiritual. Tiene muchísima fuerza lo que nos comparte. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su único Hijo. La demostración de amor más grande que puede haber en nuestra vida, que podamos nosotros tal vez llegar a entender un poco, pero creo que aún no lo entendemos en su totalidad. Gracias por esa cruz. Y estoy seguro que si les estuviera viendo la cara y diría, ¿quién tiene un problema? ¿O quién tiene un sentimiento, una carga? ¿Quién lo está pasando mal? ¿Quién tiene necesidad? Estoy
estoy seguro que vería un montón de manos. Nosotros mismos, los que estamos aquí transmitiendo y compartiendo para emitir este tiempo en el Señor, estamos pasando diferentes situaciones. Simplemente te invito a que abras tu corazón con sinceridad, pongas tu mano en tu pecho y una vez reconozcas esa situación que estás viviendo, puedas orar y puedas acompañarme en esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque has traído una palabra firme, fuerte. Señor, tu palabra cuando entra en el corazón del hombre hace definir una vida. Yo te pido por aquellos que no te conocen y que tuvieron y tienen la oportunidad de escuchar todas estas palabras. Te ruego por sus vidas, por sus situaciones, porque puedas realmente darte a conocer a través de las circunstancias. Y Señor, aún en este tiempo tan duro, que escuchar hablar de Dios parece que uno habla solo de religión, o que uno vende Biblias, o quiere generar dinero o ganancias, utilizando en vano el nombre del Señor. No es así. Señor, este es un tiempo en que tú has elegido personas, has tocado corazones, nos estás tratando en profundidad y haces que lo que nosotros hablemos lo vivamos en nuestros testimonios, sin buscar beneficio, sin querer hacernos ricos terrenalmente, usando tu nombre. Simplemente queremos transmitir aquello que has hecho en nuestras vidas y para lo cual tú nos has enviado, nos has escogido. Como dice en tu palabra, ir y predicar a toda criatura, y eso estamos haciendo. Te ruego por aquellas vidas, Señor, que conocemos de la Iglesia Punto de Encuentro, que están pasando situaciones difíciles. Te ruego por aquellas vidas, Señor, que se van perdiendo, se van diluyendo en lo espiritual porque no encuentran comida, alimento. Que tú puedas en la intimidad, en la soledad de la noche, Señor, darte a conocer, susurrar a sus oídos y llegarte a sus almas, Señor, tocar sus corazones. En este momento estamos viviendo situaciones difíciles, Señor, y los que estamos aquí nos unimos en oración por Dani Zafra, Señor, por el pastor de esta iglesia. Solamente tú conoces los planes que tienes para su vida y para la familia. Clamamos a ti por su vida, Señor, por sanidad. Clamamos a ti, Señor, para que puedas traer bendición a sus corazones, respuestas, edificación. Allí donde está, Señor, pueda recibir una sanidad completa. Ese es nuestro deseo, Señor. Como ovejas, como amigos, como quien los amamos, Señor. Y que puedas traer definición, Señor, porque no entendemos cómo es esta situación. Y queremos la sanidad, pero también entendemos que es un trato que viene de parte de ti. Y es imposible no condolernos, no acompañarle, Señor, en este tiempo. Te pido por su esposa, Señor, Marian, que le dé fuerza, ánimo. Señor, aún por sus hijas, por Julia, por Paula, Señor. Que tu gloria pueda llegar a ese lugar, a ese hogar en esta mañana. Y alimentar, Señor, y traer la cobertura, el alimento espiritual, Señor, para sus vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.
y todo aquel que está escuchando este mensaje, que está escuchando esta oración, pueda recibir de ti paz, dirección, amor y un abrazo espiritual, Señor, que viene de lo alto y que llene sus corazones. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Queremos aparte recordar en este tiempo que estamos cumpliendo una agenda de oración por medio del Zoom. Los integrantes de Punto de Encuentro a las 18 horas los lunes, y también un estudio bíblico que comenzará este jueves a las 18 horas. Empezaremos con Éxodo. Así que los invito, incluso si alguien no tiene datos, que pueda escribirnos a este grupo de Punto de Encuentro y tendrá toda la información. El domingo que viene a las 11:30 de la mañana será nuestro culto dominical y compartirá con nosotros el pastor Joseph de Alcora. Esto es todo. Muchas gracias. Dios los bendiga. Que la paz del Señor os acompañe el resto de la semana. Amén.